Buenos días a todos, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien por el micrófono o no está bien conectado, pero bueno, comenzamos ya este acto. Quería darles las gracias por asistir, autoridades, amigos, todos los que nos acompañan hoy aquí en la oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid. Es un gusto estar en este acto, en este Día Internacional de la ELA, 21 de junio, que pretende dar visibilidad a los pacientes, a su entorno familiar, a quienes ayudan, a los cuidadores, y también sensibilizar a la sociedad ante una enfermedad que cada día se diagnostica de media unas 3 veces en España, 3 enfermos diagnosticados cada día, unos 1000 cada año, cuyas causas y cuya cura son aún desconocidas, aunque hay, como saben, líneas de investigación prometedoras. Una enfermedad que requiere gran cantidad de recursos para aliviar los síntomas, que supone un enorme gasto, un enorme esfuerzo para las familias, que muchas no pueden asumir, que a día de hoy no cuenta aún con una ley específica, que se está atragantando en el Congreso de los Diputados. Desde hace años hay, como saben, 3 propuestas en la Cámara Baja de diferentes formaciones. Seguro que este tema lo vamos a tratar a fondo en la jornada de hoy, en un caso amplían también la atención a otras enfermedades neurodegenerativas. Vamos a contar hoy con muchas voces. Nos acompaña el ministro de Derechos Sociales, Consumo, Agenda 2030, el señor Bustinduy. Gracias por estar con nosotros, ministro. Vamos a tener también a Teresa Coutinho, a Pilar Fernández Aponte, vicepresidenta de ADELA. Teresa es Relaciones Públicas de la Oficina del Parlamento Europeo. Gracias a las dos, vais a ser las primeras en intervenir. Y te escucharemos también a eurodiputadas, a Rosa Estarás, del Partido Popular, a Estrella Galán, del partido Sumar. Escucharemos a Carmen González Paz, directora general de Coordinación Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, y veremos también un comunicado que nos ha enviado la directora general de Salud de la Comisión Europea. Vamos a escuchar también el testimonio de una persona afectada por ELA. Raquel Estúñiga va a ser la representación, la voz de los enfermos y también de los cuidadores hoy, y al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Como digo, vamos a comenzar el acto escuchando a la representante de la oficina del Parlamento Español, del Parlamento Europeo, perdón, aquí en Madrid, Teresa Coutinho, es la Relaciones Públicas de esta oficina. Teresa, todo tuyo. Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos y a todas a la Casa de Europa, sede de las instituciones europeas. Es un placer para nosotros, la Oficina del Parlamento Europeo en España, acoger este importante evento por ocasión del Día Internacional de la ELA. El objetivo de esta jornada es debatir cómo apoyar más y mejor a la atención de los enfermos de ELA y a sus familiares, los avances a nivel científico, las importantes decisiones políticas necesarias para mejorar la vida de los enfermos y apoyar la investigación. Para ello, contamos con invitados de lujo, políticos, científicos, técnicos, periodistas y quien vive esta enfermedad en primera persona, que nos darán a conocer la situación y los diferentes puntos de vista. A todos os doy las gracias por participar, sea de manera presencial o desde vuestras casas. Gracias también a ADELA por elegir nuestra sede para organizar este evento. Este tema es muy importante para que nos involucremos todos en la búsqueda de más calidad de vida para los enfermos y de más investigación sobre la ELA. De acuerdo con la Sociedad Española de Neurología, se estima que hay en España entre 4.000 y 4.500 enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. En Europa se estima que afecta al 0,01% de los europeos. El pasado diciembre, el Parlamento Europeo aprobó un informe que aborda la carga de las enfermedades no transmisibles, en las que se incluye la ELA. En el informe, la Eurocámara pidió a los Estados miembros que refuercen los controles de salud específicos para las personas de alto riesgo en el nivel de atención primaria de la salud, a través de un mejor acceso a la atención sanitaria pública y una mejor gestión y tratamiento de las enfermedades. Para identificar a las personas de alto riesgo, han incluido los factores de riesgo que contribuyen a las enfermedades no transmisibles y una mayor inversión en la prevención y en el diagnóstico oportuno.
En el caso de la ELA, un diagnóstico precoz podría evitar complicaciones como fracturas óseas, caídas o problemas para tragar y respirar. También en el Parlamento Europeo, en la legislatura que ahora termina, se ha presentado un análisis comparativo de la atención a las personas con ELA en el ámbito europeo. El estudio aborda la situación en 6 países de la Unión Europea y se analiza qué se está haciendo bien en la Unión Europea y qué es lo que necesita una revisión profunda sobre la enfermedad. Los medios para coordinar los servicios sanitarios y sociales y gestionar esta enfermedad y su impacto sobre el paciente y la familia fueron algunos de los factores analizados. Queda un largo camino por recorrer. Esperamos con este encuentro contribuir para mantener vivo el debate en torno a la situación de los enfermos de ELA y de sus familias, de las medidas necesarias y del apoyo a la investigación. Os deseo una excelente jornada. Muchas gracias. Gracias, Teresa, por acogernos aquí en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Esta jornada está coordinada por ADELA, por la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, de la que Pilar Fernández es la vicepresidenta. Pilar. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos los que estáis acompañándonos aquí, todas nuestras autoridades, nuestros queridos enfermos, los que no han podido venir, que están escuchándonos a distancia y están en nuestros corazones todos los días. Para mí es una satisfacción el poder estar aquí con vosotros en esta sede del Parlamento Europeo, sobre todo porque la cuna del parlamentarismo europeo es española. Es española porque ya en el siglo XII Alfonso IX, con sus decretas, permite que el pueblo por primera vez pueda tener una opinión y participe en esta representatividad social a través de sus representantes en las villas y en las ciudades. Alfonso IX en el siglo XII pues se instituye, es el primer vestigio de la cuna del parlamentarismo europeo. No lo digo yo, por supuesto, lo dice la UNESCO, no me atrevería, en sus memorias del mundo. Así es que desde este escenario maravilloso, con este sabor español y europeo, quiero dar un doble mensaje. Por una parte, desde el punto de vista de nuestros pacientes, sí que me gustaría recordar que nuestra Constitución española, en el artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud. Nuestros enfermos tienen derecho a esa protección. Tienen derecho a esa protección, a esa investigación que de alguna manera pueda descubrir esa causa para poder atajar esa cura. Y desde luego queremos reivindicar unos cuidados que son necesarios, unos cuidados y unos cuidadores profesionales, unos especialistas sociosanitarios que le den a nuestros enfermos, que ayuden a esas familias. La ELA es una enfermedad familiar que no solamente la padece el paciente, sino también todo su entorno familiar. Esta cruel enfermedad y terrible necesita de este apoyo, porque solamente un 6% de las familias y de los pacientes con ELA tienen recursos económicos suficientes para poder hacer frente a esos tratamientos y a esos cuidados que necesitan. Las ayudas públicas llegan solamente a un 15%, a cubrir ese 15%. Si tenemos en cuenta que el coste de esta enfermedad en un primer estadio a nivel de cuidados podría llegar a partir de los 35.000 euros, pensemos que en los estadios finales de la enfermedad estaríamos hablando de la necesidad de tener un presupuesto de 80.000 euros para que un enfermo de ELA tenga los cuidados que necesita. Nuestros enfermos la mayoría de nuestros enfermos quieren seguir viviendo. Y quieren seguir viviendo dignamente. Poder elegir vivir es muy importante, y por eso, en un día como hoy, en este escenario tan maravilloso, queremos reivindicar esos cuidados y esos cuidados profesionales para ellos. Desde ADELA, ya adelantándonos a esa Agenda 2030, llevamos más de 30 años
ayudando a mejorar la calidad de vida de los enfermos y así queremos continuar haciéndolo y pedir a todas las autoridades que están aquí representadas pues que nos ayuden en esta tarea, porque ellos pueden poner, nosotros intentamos poner voz, pero ellos tienen esa fuerza que a lo mejor a nosotros nos falta. Y ahora me voy con la segunda parte del mensaje a nuestros parlamentarios y a nuestros políticos. Tenemos ahí una ley de ELA que inició su andadura hace ya algunos años, se votó el 8 de marzo del 2022 y se quedó en un cajón. Se quedó en un cajón y desde entonces han fallecido 2.000 personas de ELA en España. Nuestros enfermos no tienen tiempo, ellos necesitan esos cuidados, esa atención y lo necesitan desde el primer momento del diagnóstico. Y eso es lo que queremos reivindicar aquí. Necesitamos una ley de dependencia que les apoye, necesitamos una ley de discapacidad que les apoye, pero desde el diagnóstico. No queremos alargar el sufrimiento de la enfermedad con esos trámites que a veces nos aburren hasta las personas que no tenemos ninguna dolencia tan importante y tan seria como la que tienen ellos. Entonces, desde el 2022, ahora resulta que tenemos 3 iniciativas parlamentarias, que creo que ayer también parece que se han puesto de acuerdo en poner un único texto. Bueno, pero tiene la unanimidad de los parlamentarios y ahí seguimos sin avanzar, y por eso, en un día como hoy, del 21 de junio, donde todos celebramos el Día Mundial de la ELA, queremos recordarle a nuestros parlamentarios que, por favor, que la saquen del cajón, que no se vuelva a quedar metida y que desde aquí, en lo que podamos ayudar desde Adela, ponerle voz. Vamos a escuchar muchos testimonios de nuestra querida Rachel y de otros pacientes que ellos en primera persona sufren en el día a día lo que es el padecimiento de la ELA, ellos y sus familiares. Por favor, no se olviden de los enfermos de ELA, no se olviden de esa ley y vamos a sacarla adelante con esos cuidados profesionales. Y agradecer a todos los que están aquí presentes por acompañarnos en este día, a todos nuestros políticos y parlamentarios por ayudarnos también en el día a día. Y también pues quería tener unas palabras para una de las personas que es responsable de que hoy estemos aquí todos juntos, que es Carmen Garrido, voluntaria de la Asociación Adela desde unos cuantos años también, que nos ayuda y nos facilita pues jornadas como hoy para dar voz y para permitir que el resto de los intervinientes pues nos aporten y nos den su visión ya después de que han escuchado nuestros lloros y nuestras reivindicaciones. Así es que muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por destacar esa urgencia de esa carrera contra el tiempo para los enfermos y el enorme desgaste, el enorme gasto que supone económico, emocional, físico para las familias. Vamos a escuchar ahora al ministro, el señor Busti Induy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Pues muy buenos días a todos y todas las presentes. Muchas gracias por la invitación y por la bienvenida. Teresa, Relaciones Públicas de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Pilar, vicepresidenta de Adela. Quiero saludar también a quienes van a hablar a continuación, al secretario de Estado de Sanidad, a Estrella y Rosa, a las eurodiputadas, a Carmen, directora general de Coordinación Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y, por supuesto, bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí, a quienes vivís y conocéis esta realidad de primera mano. Es un honor poder participar de estas jornadas y poder escuchar, ¿no? Estos testimonios y la descripción de la dura realidad que vivís en el día a día. Los días como hoy, las efemérides, los días mundiales existen para recordarnos cosas, para recordarnos obligaciones, para recordarnos tareas que tenemos pendientes. Hoy es un día, en primer lugar, para rendir tributo y para agradecer al movimiento asociativo, a las organizaciones que a través de una labor titánica, en muchas ocasiones ingrata, lo sé, habéis podido comenzar a paliar una injusticia.
ante una realidad de desatención, de orfandad, en lugar de reaccionar como parece que la moda de los tiempos pretende imponer muchas veces, ¿no? Como si cada una de estas realidades fueran causas individuales que dependen del destino de cada cual, pues habéis reaccionado organizándoos, movilizándoos y creando una demanda social para que el debate social, político y cultural se mueva y, por tanto, para que haya respuesta. Yo sé que esta respuesta llega tarde, y llega tarde especialmente en un caso, lo ha vuelto a mencionar la vicepresidenta ahora, pero aparece en cada conversación, en un caso en el que es especialmente sangrante, porque si de algo no disponen las personas enfermas de ELA y sus familias es de tiempo, entonces los retrasos se hacen especialmente intolerables. Y esta es la realidad de lagunas, de falta de atención, de falta de respuesta a necesidades específicas y de un trabajo muy arduo para conseguir abrir un hueco, primero en el debate público y por fin de una respuesta de los actores institucionales y políticos. Yo tuve ocasión de hacerlo en las jornadas que hubo en el Congreso hace unos meses, pero quiero volver a hacerlo hoy aquí. En nombre del Gobierno de España, yo quiero pedir perdón por este retraso y quiero pedir perdón por la difícil realidad cotidiana, humana, que ha generado esta falta de reacción y esta falta de respuesta por parte de los poderes públicos. Y quiero combinar esa petición de perdón con lo que decía al principio, con el agradecimiento y el reconocimiento de la labor que habéis llevado a cabo para poder permitir que esa situación cambie, empiece a cambiar, que se empiece a paliar esa injusticia. Sé que todo es limitado, sé que todo va despacio, pero las cosas están cambiando y están cambiando gracias a ese trabajo. En lo que me corresponde, en los 6 meses que llevo al frente del Ministerio, hemos intentado seguir pues esta doble lógica. La primera de escuchar, atender y comprender qué es lo que es necesario y lo segundo, acelerar todo lo que se pueda. Como sabéis, España ha hecho algo que es pionero a nivel europeo, que es dedicar una parte de los fondos de reconstrucción que siguieron a la pandemia, pues hemos dedicado una parte no solo a la política social, sino específicamente a poder atender una de las demandas históricas de las personas enfermas de ELA y sus familias, que es construir los 2 primeros centros públicos en toda la Unión Europea, específicamente concebidos y diseñados para atender las necesidades de las personas enfermas de ELA y sus familias. Estos centros están ya en construcción, el primero va a estar en Oviedo, el segundo en Cáceres, y el objetivo no va a ser solo poder atender a las familias que puedan recurrir a estos centros, sino generar conocimiento suficiente para que a continuación estas experiencias se puedan replicar en muchos otros lugares. Las políticas públicas tienen que basarse en conocimiento y estos proyectos nos van a servir para poder, bueno, pues acumular todo ese saber hacer que a continuación se trata de poder replicar y poder expandir. Esta iniciativa sigue a otras que empezaron ya la legislatura pasada, como instaurar trámites de urgencia para el reconocimiento de la discapacidad, regular la asistencia personal, aprobar un plan de promoción de la salud para personas con discapacidad que incluye proyectos específicos también de innovación social para el cuidado domiciliario en enfermedades degenerativas, es decir, toda una serie de iniciativas que, como digo, poco a poco van a ir generando suficiente conocimiento para que podamos expandirlo y podamos generalizar este tratamiento específico de situaciones que lo necesitan. Se ha mencionado, el trámite legislativo en el Congreso está avanzando. El debate de totalidad que se produjo ayer es uno de los pasos necesarios para que pueda continuar esa tramitación. Yo espero que pueda ir de la manera más rápida posible. Es verdad que es necesario generar ese consenso entre todos los grupos parlamentarios, pero creo que existe disposición y voluntad para ello y, por tanto, confío en que más pronto que tarde esa ley pueda ser realidad. Nosotros estamos trabajando también en una reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia que va a incorporar también mejoras importantes, entre otras cosas, por ejemplo, la eliminación de la incompatibilidad entre prestaciones que se estableció en la década pasada como resultado de las políticas de austeridad. Es decir, creo que hay muchas iniciativas en marcha que van a ser positivas. Creo que cada uno de estos pasos de por sí es claramente insuficiente,
pero cada uno también es imprescindible. Creo que es fundamental que continúe la labor de movilización, de organización, de demanda y de presión para que se puedan seguir haciendo cosas. Y creo que lo que impulsa todo esto y lo que es importante que sepamos valorar y preservar es ese cambio no solo político, sino también cultural al que me refería. El otro día, en un debate que teníamos sobre la protección de la infancia y la pobreza infantil en España, cité una columna que escribió Irene Vallejo, que es una escritora formidable, en la que hablaba de los cuidados y de la solidaridad. Y terminaba ese artículo con una frase que a mí se me quedó grabada, que decía que somos el destino de los demás, que somos el destino de los demás. Que es una frase que creo que lo que señala es que en realidad somos todos interdependientes, que todos vamos a tener necesidad de ser cuidados y cuidadas en algún momento y también vamos a cuidar de las personas a las que queremos. Y que algo que a menudo cuando he hablado con organizaciones y con personas y familias que han vivido la realidad de la ELA, siempre me han dicho una frase, ¿no? Esto le puede pasar a cualquiera. Y creo que una de las cosas que se deduce de esa frase es decir, bueno, le puede pasar a cualquiera, es decir, me puede pasar a mí, ¿no? Es como, es necesario avanzar en todo esto porque me podría pasar a mí. Pero creo que la lección no es esa. No tenemos que avanzar en la protección de los derechos de las personas con ELA porque me podría pasar a mí, sino porque le puede pasar a cualquiera, literalmente, porque somos interdependientes y porque el bienestar, la igualdad y la libertad no son un asunto individual. No basta con que se garanticen los míos. Es porque para poder vivir en una sociedad democrática digna de ese nombre, la libertad, la igualdad y el bienestar de cada cual se mide a partir del de los demás. Se mide a partir del de los demás. Hay un gran historiador del siglo XX que se llama Tony Judt, que fue diagnosticado con ELA en el año 2008 y que escribió una frase sobre su experiencia de la enfermedad que también me pareció impactante. Dijo, como mínimo, ahora dependo total y completamente de la amabilidad de los desconocidos. Que es de nuevo esa misma idea, ¿no? Dependo de cualquiera. Le puede pasar a cualquiera y yo dependo de cualquiera de los otros. Y esa admisión de la propia vulnerabilidad, para él no conducía a una llamada a la caridad, al asistencialismo o a la buena voluntad. Al contrario, a partir de ahí, lo que hacía Tony Judt era una defensa cerrada del estado del bienestar, de un modelo de sociedad que garantice precisamente esos niveles mínimos de protección para todo el mundo por el mero hecho, por el simple hecho de ser conciudadanos y conciudadanas. Creo que eso quiere decir ser el destino de los demás, asumir que somos el destino de los demás, defender una sociedad que esté comprometida con ese principio de la sostenibilidad de la vida, de todas las vidas, de las vidas de cualquiera. Y creo que ese es el mandato democrático que tenemos en el Gobierno y que tiene que materializarse y aterrizarse en la respuesta y la solución a las demandas concretas que desde hace tantos años están haciendo las familias y el movimiento asociativo. El compromiso que tenemos del Ministerio es avanzar todo lo que se pueda en esa materia y creo que seremos un país mejor cuando lo consigamos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a seguir hablando de esos enormes retos que hay por delante en Europa para ayudar a las familias, para ayudar a los pacientes. Lo vamos a hacer con dos eurodiputadas y con la directora general de Coordinación Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, que me van a acompañar aquí en la mesa y a las que les pido ya que se incorporen a esta mesa para tratarlo en debate. Está con nosotros la diputada del Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, del Partido Popular. Está también Estrella Galán, que acaba de ser elegida eurodiputada por parte de Sumar. ¿Qué tal? Buenos días a las dos. Y también nos acompaña Carmen González Paz, es la directora general, como decía, de Coordinación Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, que coordina proyectos de impulso de la red ELA. Vamos a hablar enseguida, pero antes vamos a ofrecerles también el mensaje grabado en vídeo de la directora general de Salud de la Comisión Europea, Sandra Gallina.
Colleagues, friends, ladies and gentlemen, I would like to thank you wholeheartedly for inviting me with this video to speak to you today. Some 30 million across Europe, so it's the populations of Greece, Portugal and Sweden combined, are living with rare conditions. Amyotrophic lateral sclerosis, or ALS, is one such condition. Patients living with rare conditions face many challenges. First of all, delays at diagnosis stage, the difficulty of accessing treatment, but also physical pain and isolation. It's a very, very sad story. With knowledge and expertise that is so scarce, it's extremely important to have an EU-wide cooperation and coordination, not to say regulation. The European Commission is working to support rare diseases, doctors and specialized healthcare providers in them. Today we have 24 reference networks for rare diseases. One of them focuses on neurological diseases, therefore it includes ALS. These networks bring together experts from different parts of Europe to agree on diagnosis and treatments in virtual discussions. These happen through a dedicated telemedicine tool. They also organize training on rare diseases, operate patients' registries and develop clinical practice guidelines, all precious work. This is thanks to stable, substantial funding from the European Commission. Now, in the current funding period, each network receives over 3.2 million euros. This will help them scale up their work over the next 4 years. The European reference networks are a shining example of what we can achieve at European level together. Because it shouldn't matter where you live or what illness you have. Every citizen should have access to the best possible treatment. The EU is working to defend this right, but better awareness plays a big part too. So, I would like to wish you a very good discussion today and thank you for your commitment and effort in this very, very serious issue. Thank you. El mensaje de la directora general de Salud de la Comisión Europea, Sandra Gallina, planteando algunos de esos mecanismos de coordinación desde el punto de vista europeo para abordar estas enfermedades raras y enfermedades neurológicas. Antes de plantear algunos temas, algunas preguntas aquí en la mesa o a través de quienes nos están siguiendo por Zoom, quería escuchar una primera intervención. Señora Estaràs. Sí, muchas gracias. Me presento, soy Rosa Estaràs, eurodiputada desde hace 15 años por el Grupo Popular y fui vicepresidenta del Gobierno de Baleares durante 10 años. Entonces, perdón, ¿me habéis oído más o menos? Bueno, fui vicepresidenta del Gobierno de Baleares durante 10 años y allí tuve un contacto muy cercano con Ela, Katy Salom, una joven mallorquina que a los 18 años contrajo Ela. Era un caso único en el mundo porque lo contrajo muy joven. Tuvo Ela 7 años, yo la visité mucho y a partir de ahí se creó la Asociación Balear de Ela. Hay una calle dedicada a ella en el pueblo de Santa María y cuando la visitaba, como era muy amiga mía, veías día a día lo que pasaba con esta enfermedad. Entonces, trabajamos mucho con Ela y trabajamos mucho también con esclerosis múltiple. En Baleares hicimos el primer centro de día de esclerosis múltiple. Existe y están trabajando desde hace 15 años muy bien. Ela es mucho más complicado que esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple ahora queremos hacer el segundo centro de día porque no es lo mismo las personas de más edad que las jóvenes. Pero lo que sí puedo decir, vosotros lo sabéis, es que no hay tiempo. Se han pedido demasiadas prórrogas. Cuando Ciudadanos, el grupo, presentó en el año 22 la propuesta, se pidieron 48 prórrogas a las enmiendas. Esto no tiene sentido. Yo he sido diputada también en el Congreso. Luego lo presentó el Grupo Popular y se volvieron a presentar 10 prórrogas. Nunca el Grupo Popular ha presentado prórrogas a las enmiendas. Luego una propuesta del Grupo Socialista y Sumar y otra propuesta del Grupo Junts. Y a todas se han presentado ampliaciones de plazo de enmiendas. A la del PP 10 prórrogas, a la de Junts 9 prórrogas y a la del PSOE 4 prórrogas. Ayer el debate fue terrible.
es que yo seguí el debate. Los políticos hablaron poco de la ELA y allí había una tensión tremenda y no hay tiempo, porque la ELA es cruelísima. Entonces, yo voy a pedir al ministro que se habilite el mes de julio. Se tiene que habilitar el mes de julio en el Congreso para que, estoy segura que se pondrán de acuerdo porque es un tema de Estado, pero que se habilite porque no hay tiempo para poder resolver este tema. ¿Qué pide el colectivo? El colectivo pide, pues efectivamente, lo ha dicho nuestra compañera de la comisión, hay un retraso en el diagnóstico, una aceleración en el diagnóstico. Y cuando se tiene el diagnóstico, tiene que haber una ley que adapte todo para que esto sea rapidísimo, para que se den todos los tratamientos, para que se dé el grado de discapacidad. Afecta físicamente, afecta a la respiración, afecta a la deglución, afecta, normalmente hay que trabajar con logopedia. El coste es inhumano, solo un 6% de las familias que padecen ELA pueden soportar el coste que supone. Y luego investigación. Yo también estoy muy vinculada, no sé si lo conocéis, a la organización Dale Candela, que vinieron a Bruselas y hoy todos los edificios se pondrán de verde, nos haremos la foto, pero necesitamos hacer mucho más. En Europa se ha creado la Unión Europea por la Salud después de la pandemia. Eso nos da, sin tener competencias, un camino para que Europa también tome cartas en el asunto. Yo me comprometo pues, con mis compañeras, con Estrella y con todos mis compañeros de todas las formaciones políticas a poder abrir un debate y a que Europa también pues, se implique en estos temas. Hemos aprobado esta legislatura una estrategia europea de cuidados. Yo he estado en el cuadro de mandos de esta estrategia para que se ponga en valor la figura del cuidador y la figura del cuidado. Y entonces, a partir de aquí, todos los Estados miembros, sé que el Gobierno lo está haciendo, han desplegado y van a desplegar esta estrategia para poder realmente tener condiciones laborales dignas y que se ponga en valor, nunca sea la figura del cuidador una necesidad, sino una profesión. Entonces, vamos a trabajar todos estos temas de investigación, de tratamiento. Muy importante también la salud mental de las personas con ELA. Yo recuerdo cuando yo visitaba a Katy Salom, que era de los primeros casos, ya os digo, era el año 92, 93, la madre sabía más que los médicos, porque la madre sabía todo, informaba a los médicos de lo que podía pasar, si comía, si no comía, si hacía, si no hacía. Y ella escribió un libro que yo lo recomiendo, que se llama Katy Salom, yo tengo esclerosis lateral amiotrófica y la verdad que es una lección para ver qué necesita el colectivo y qué podemos hacer. Y podemos hacer muchas cosas, porque lo que no puede ser es que la salud dependa del dinero de cada uno. Eso no puede ser. No puede ser. Y el derecho a la salud es el primer derecho en un Estado de Derecho. Es el primer derecho. El primero, luego vendrán los demás. Pero este es el primero. Y por lo tanto podemos hacer muchísimo en investigación, muchísimo en agilizar trámites, muchísimo en dar inmediatamente con el diagnóstico la discapacidad. Yo también soy vicepresidenta europea de discapacidad, tengo un hijo con discapacidad, o sea que también estoy muy metida en estos temas, darlo inmediatamente y a partir de aquí adaptar los tratamientos. Y aunque todo es decía la chica de la comisión, todo es neurológico, pero es que ELA tiene unas características que no tiene nada. Las otras enfermedades neurológicas son distintas, tendrán algo en común, pero ELA es ELA. Ni siquiera la múltiple tiene que ver, ni la lateral ni la por placas. ELA es ELA y por eso se necesita un reconocimiento específico adaptado a ELA. Entonces, bueno, llamamiento a que habilitemos en julio es un tema. Es el primer tema del Manual de Derechos Humanos. No puede ser que hayamos perdido estos días. Eso, el Ministerio ha pedido perdón, pero ahora hay que enmendar el error. Si julio se habilita, yo hablaré también con la presidenta del Congreso, porque es mallorquina, Francina, para que se habilite julio. Necesitamos que se habilite julio, porque este es nuestro trabajo, no tenemos otro mejor que hacer. Así que me comprometo con mis compañeros, contad conmigo en Bruselas, lógicamente, para lo que necesitéis, pues estaremos allí pues al pie del cañón. Gracias. Gracias, señora Estarás. Señora Galán, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Es un honor en un día como hoy, en el Día Mundial de la ELA, compartir con vosotras y con vosotros, con las familias que sois realmente las protagonistas, con las personas afectadas de ELA, este espacio. Y quiero agradecer al Parlamento, a la sede del Parlamento en Madrid, quiero agradecer a la Asociación ADELA y a todos los que estamos participando en esta mesa, ministro, especialmente también a ti, que hayamos podido hacer este encuentro para debatir sobre un tema tan importante, un tema que, como bien ha dicho la vicepresidenta de ADELA, es una enfermedad familiar, es una enfermedad, como ha dicho el ministro, social, que nos afecta a todas y a todos. Esto no es algo que dependa solo de las personas que están diagnosticadas o que padecen la enfermedad o de las familias que lo padecen. Es una enfermedad que nos afecta a toda la sociedad y que debemos implicarnos en ella. Por tanto, gracias. Yo hoy mi única motivación de estar aquí es escucharos, compartir con vosotros vuestras vivencias y poder, como nueva eurodiputada que soy, llevarme vuestro mandato al Parlamento y compartir con Rosa y con quien esté en disposición de hacerlo, de trasladar vuestras peticiones y vuestras necesidades. En el Congreso de los Diputados ya hay un proceso puesto en marcha y me consta que nuestro ministro está profundamente implicado en ello y estoy segura que va a hacer todo lo posible. Nosotras desde el Parlamento, Rosa, nos comprometemos también a llevarlo hasta donde haga falta. Quiero destacar vuestra valentía. Gracias por ella. Quiero destacar vuestra generosidad, porque precisamente desde que se han comenzado los trabajos para retomar la ley ELA, esa lucha que habéis llevado a cabo se ha compartido incluso con otras enfermedades que requieren también cuidados sociosanitarios complejos. Así que gracias, porque vais a poder permitir mejorar la vida de muchísimas personas y de muchísimas familias. Esa lucha que habéis llevado a cabo va a contribuir a que se tenga en cuenta de manera global los procesos que tienen una evolución rápida y que requieren que se agilice, tanto el reconocimiento de la dependencia como la valoración del grado. Y gracias a vosotros hay encima de la mesa esas 3 propuestas que afortunadamente van a unirse en una y que esperemos que con agilidad, con el menor tiempo posible, porque vais contrarreloj, porque vamos contrarreloj, y porque hay que pedir perdón por ello, se pueda llegar a un texto único que resuelva las necesidades de todas y todos. Durante este proceso hemos asistido a un hito fundamental que ha destacado el ministro de cara al tratamiento, y es el paquete de medidas de apoyo a todas las pacientes y los pacientes de ELA y también de otras enfermedades neurodegenerativas que ha puesto en marcha conjuntamente el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad. Creemos que es fundamental ese enfoque conjunto y transversal desde el ámbito sanitario y social, imprescindible para avanzar en un abordaje más complejo, más completo e inclusivo de las dificultades a las que os enfrentáis los colectivos de afectados. Pero lo fundamental es asegurarnos que haya cuanto antes ese texto de síntesis y que se avance en su aprobación, con todas las demandas que tenéis los colectivos. No podemos hacer un texto sin vuestras necesidades y sin vuestras propuestas. Sois la voz fundamental, sois la voz necesaria para que ese texto responda a las necesidades reales de las personas afectadas y de las familias. Me consta que desde el Grupo Parlamentario de Sumar se está haciendo todo lo posible desde que comenzó la legislatura y nuestro objetivo es muy claro: apoyaros y ponernos a vuestro servicio para conseguir que esa ley responda a vuestras reivindicaciones. Pero sobre todo también que se incluyan esas otras enfermedades con un deterioro progresivo y rápido que necesitan cuidados complejos. Eso
puede situarnos en la vanguardia del cuidado de personas a nivel europeo con este tipo de problemas de salud. Realmente, os decía, mi ofrecimiento es poder dar seguimiento a todo vuestro trabajo y llevarlo a Europa en la medida que consideréis posible. En Europa, como ya se ha comentado aquí, hay algunos retos fundamentales que se pueden abordar. No podemos tener una Europa de diferentes velocidades en temas tan fundamentales como es la salud y sobre todo en materias de investigación, de prevención y diagnóstico o en asistencia sociosanitaria. Debemos tener un enfoque integrador y colaborativo para que no haya modelos de primera o modelos de segunda en función de en qué país vivamos. Por tanto, hay que poner los recursos necesarios a disposición para investigación y también para asistencia. Por otro lado, cuando estamos hablando de enfoque integrador, vuelvo a la idea anterior y es la atención llevada a cabo desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social. Por eso, la legislación que se está trabajando, en la que vosotros habéis sido promotores e impulsoras, es tan importante y debe estar alineado con la Unión Europea para llegar a esa atención integral e integrada que tanto se necesita. Con una coordinación entre los dispositivos sanitarios y sociales, con procesos asistenciales que estén centrados en las personas, en vosotras y en vosotros, y tenga en cuenta los contextos y cada uno de los códigos postales o lugares donde vivís, porque todas y todos tenéis que poder llegar a ese tratamiento, todas y todos tenemos que poder llegar a ese tratamiento y a esa asistencia. Ese modelo de atención integrada de sistemas sanitarios y sociales tiene que tener dos principios fundamentales. Una visión de promoción de la salud, generando entornos saludables que favorezcan una salud positiva y que mejoren las condiciones de vida de las personas. Para esto es fundamental reforzar nuestro sistema sanitario, nuestra sanidad pública, un recurso del que estamos tan orgullosos, que desafortunadamente hay cierta tendencia a privatizar y que hay ciertos deterioros que no nos están ayudando a la mejora. Por tanto, una implicación para la mejora de ese sistema sanitario común. Por otro lado, la ruta asistencial debe tener como eje vertebrador la atención primaria, otro bien común que debemos cuidar, porque es precisamente la atención primaria quien define nuestros sistemas nacionales de salud. El Plan Europeo de Recuperación, como ya ha citado el ministro, es una herramienta fundamental y nos ofrece una oportunidad perfecta para ello. Y como ya hemos visto, hay ejemplos que nos permiten que podamos desarrollar centros de cuidados asistenciales y clínicos de los pacientes de ELA. Para cerrar y no continuar robando el tiempo de este espacio, quiero insistir en una idea. La lógica de una atención integrada procede de la atención primaria, que es la que vertebra y que es la que realmente puede llegarnos a todas y todos. Por tanto, desde cada Estado miembro y desde Europa en su conjunto, tenemos que cuidar la atención primaria y expandirla. Acabo dándos las gracias de nuevo por vuestra generosidad, por vuestra valentía, por vuestra lucha, a todas las personas afectadas, a las familias que acompañáis, a las amigas, amigos, a los ciudadanos que acompañáis en el proceso, a las organizaciones, a las asociaciones que valientemente lideráis esta causa, porque, como dijo Juan Carlos Unzúe recientemente en el Parlamento, dando una lección de vida a todos aquellos que no estaban y también a los que posteriormente pudieron escucharlo, las enfermedades no tienen ideología. Las enfermedades son de todas y de todos y espero que entre todas y todos podamos llevarlo adelante y sacar el mejor texto posible. Gracias. Gracias, señora Galán. Turno ahora para Carmen González Paz. Es la directora general de la Coordinación Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y conoce de cerca los proyectos de la red. Carmen. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, lo primero, Adela, por invitar a la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid a contar los hechos, lo que estamos haciendo en nuestra comunidad para los pacientes con ELA, para sus familias, para todo su entorno, que es efectivamente, como aquí se ha subrayado, una enfermedad familiar, y además de la mano de los pacientes, de sus cuidadores y de nuestros profesionales. En la Comunidad de Madrid disponemos de 6 unidades ELA multidisciplinares que están en marcha desde hace años. La unidad ELA del Hospital Clínico, 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Paz, Carlos III, Infanta Elena y el Rey Juan Carlos. Estas 6 unidades atienden más de 700 pacientes, subrayar que el 10% del total de pacientes que se atienden vienen de otras comunidades. Son derivados desde otras comunidades a estas unidades de referencia multidisciplinares por su especialización y por ser centros de referencia a nivel nacional. Y a estas 6 unidades que queremos seguir impulsando en cuanto a su dotación en recursos materiales, equipos médicos, capacitación profesional, se van a unir 3 recursos de apoyo, uno de ellos ya en marcha, que son recursos de apoyo que son muy necesarios y que nacen en respuesta a las necesidades planteadas por vosotros, pacientes y familiares. El primer recurso de apoyo es el Centro Especializado de Atención Diurna para Pacientes con ELA, que ya se ha abierto en el Sendal. Es un proyecto que se inició en julio y, como lo que nos sobra es tiempo, nos hemos puesto las pilas. Doy aquí también saludo al equipo directivo de este centro que está aquí con nosotros acompañándonos. Y empezamos en julio a ponernos manos a la obra de la mano de pacientes como Rachel, que está hoy aquí con nosotros como asesores, y ya se abrió el centro el 22 de abril. Hay ya 50 pacientes que se benefician de ese centro. Aparte del Centro Especializado de Atención Diurna, está en proyecto y ya en fase de licitación del proyecto de obra el futuro centro residencial, proyectado ya con anterioridad, pero que ahora ya vamos a empezar con el proyecto de obra en breve, en el antiguo Puerta de Hierro. Van a ser 50 camas de larga estancia hospitalarias con características residenciales para estos pacientes y sus familias, y una unidad de media estancia en el Hospital Universitario Santa Cristina, que esperemos que pueda estar en marcha para finales de este año, 10 camas de media estancia que se sumarán a las aproximadamente 1.100 camas de media estancia que tenemos en la red del Servicio Madrileño de Salud, pero que se había visto la necesidad de que, aparte de esas 1.100 camas, que son para todos nuestros pacientes que lo necesiten de media estancia, la necesidad de una planta especializada en el cuidado de pacientes ELA que requieran de este recurso de media estancia. Estos 3 recursos y toda la red, por supuesto, obedecen y mantienen una serie de principios rectores que quiero subrayar. El primero de ellos, que el paciente está en el centro. La orientación al paciente y a su entorno tiene que primar en los recursos sanitarios que damos, y nosotros queremos poner eso de verdad en práctica, y por eso los pacientes se han incluido en nuestros proyectos, se han incluido en la realización del proyecto desde el principio, el plan funcional y el proyecto de obra en el Centro Especial de Atención Diurna. Les hemos dado incluso un carnet de asesor de proyectos a muchos de ellos y a sus familiares. No puede ser de otra manera y tenemos que escuchar su voz directamente y a través de las asociaciones y fundaciones. Como segundo principio rector, el cuidado de la continuidad asistencial, evitando la fragmentación de los cuidados, trabajando en red. Y, por supuesto, continuidad asistencial que no solo tiene que cuidar la continuidad asistencial de los sanitarios, sino también de lo social. Y por eso, precisamente, se encomendó el impulso de esta red a la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria que represento. El paciente no viene solo con su mochila de problemas sanitarios, sino también con todo lo social. Esta es una enfermedad, como vosotros sabéis mejor que nosotros, con un impacto social y familiar tremendo. El tercer eje vertebrador, la calidad asistencial, la seguridad, y para ello es fundamental la capacitación profesional, que todos habéis subrayado también, la creación de equipos multidisciplinares y contar con la voz también de los profesionales. El desarrollo de los proyectos de todos estos recursos que os estoy contando, aparte de con el asesoramiento de pacientes y familiares, hemos contado, por supuesto, desde el principio con los expertos, que son los que más saben de esta enfermedad y son los que están al pie de cama de nuestros pacientes. Y por contar algún detalle más, en concreto del proyecto del centro de día ELA en el Sendal, que es el primer centro de estas características que se abre en el mundo,
Desde el minuto 1, como decía, hemos contado con la voz de los pacientes, han participado en nuestro plan funcional junto con los expertos, han participado en el desarrollo del proyecto de la infraestructura, contándonos cómo querían los espacios. Creemos que nuestro sistema sanitario y social se tiene que adaptar a nuestros pacientes y no al revés, ni a nuestros familiares. Responde a 3 necesidades que los pacientes nos han trasladado. Una, intensificación de las terapias funcionales. Hay que cuidar y mantener la función y que además sea de una manera multidisciplinar. Y eso ha demostrado en nuestros estudios científicos que aumenta la supervivencia, aunque todavía no tengamos terapias curativas para el ELA, desgraciadamente, y esperamos que en un futuro no muy lejano podamos disponer de ellas. Pero mientras tanto, tratar a nuestros pacientes de manera multidisciplinar y cuidar la función, intentar mantener la autonomía, es fundamental para ellos, para ganar en calidad de vida y, a ser posible, también pues, tiempo a esa vida. Segunda demanda que nos trasladaban, espacio para socializar. Y se ha creado un espacio atendiendo a sus deseos y un espacio que hemos intentado que no sea un frío hospital y que parezca más un cálido hogar. Y tercero, tiempo y espacio también para respiro familiar. Y yo creo que, como hemos contado con vosotros, este feedback que hemos recibido durante estos 2 meses en los que ya 50 pacientes han beneficiado de este centro, pues nos ha dado la razón que esta es la mejor estrategia, contar con vosotros y responder a vuestras demandas. Hemos aunado la respuesta a estas 3 necesidades en este centro, un centro donde socializar, compartir, también donde recibir formación. Ya hemos dado en este centro 2 cursos, 2 ediciones para profesionales sobre ELA, con 20 horas de formación y además rotación en nuestras unidades ELA de referencia, que por supuesto además son las que nos derivan a los pacientes, son las que siguen siendo referencia para nuestros pacientes. Sus profesionales, algunos de ellos han convertido además en referentes para que este recurso de apoyo sea un recurso de apoyo y que prime la continuidad asistencial. En este centro disponemos de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos. Todo ello para dar la mejor atención posible a nuestros pacientes, neumólogos, con seguridad para ellos, que este espacio en el que puedan socializar, recibir sus terapias, compartir, pues sea también un espacio donde recibir formación, profesionales y cuidadores. También trabajaremos esa parte que se ha mencionado hoy aquí. Y bueno, yo creo que nada más que decir que ha sido un honor para mí coordinar todos estos proyectos. He aprendido muchísimo de vosotros. Y creo que todo el equipo que ha participado en el desarrollo de los mismos también. Es un honor trabajar para vosotros y por vosotros, seguir demandándonos, seguir tirando de este carro. Nosotros vamos a seguir trabajando desde la Consejería de Sanidad a vuestro lado y para que esta atención que os merecéis sea cada día mejor. Y nada más que gracias. Muchas gracias, Carmen. Hay muchas esperanzas puestas en los cuidados, en las atenciones, en una futura ley también que sirva para ayudar a... Gracias, ministro. Para paliar ese enorme esfuerzo económico, físico, mental de los cuidadores, de los entornos, de las familias. Y hay, por supuesto, muchísima esperanza también en la investigación científica que traiga una cura en el futuro, que ayude a determinar cuáles son las causas que están detrás de esta enfermedad tan terrible. Antes de seguir hablando, quería que viéramos un vídeo del doctor Alberto García Redondo. Es doctor en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja investigando en el laboratorio de investigación de ELA en el Hospital 12 de Octubre. Hola, soy Alberto García Redondo, el director del laboratorio de investigación en ELA en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. ¿Y cómo son las unidades de ELA en nuestro país? Deficientes. Hablamos de unidades de ELA en centros en los que hay varios especialistas expertos en la enfermedad, pero que no están bien coordinados. Y esto ocurre en varios hospitales de España. Unidades de ELA de verdad, en las que todo esté bien coordinado en una misma zona, en una misma área hospitalaria y que todos sigan al paciente, hay muy pocas. Vamos a ponerles 2.
Esto no ocurre en Europa. En Europa las unidades de ELA están bien integradas, están bien profesionalizadas, están bien institucionalizadas y todos los especialistas que deben atender a los pacientes les atienden de verdad y atienden a un número de pacientes bajo cada día porque hay medios y personal para ello. No se pueden atender 30 pacientes en un día, ni muchísimo menos, porque hay que dedicarles mucho tiempo a cada uno. Es necesario que haya unidades de ELA, unidades de asesoramiento genético en todo el país, como están bien estructurados en países como Holanda, Bélgica o Francia, bueno, muchas en Alemania, también hay algunas en algunas zonas de Italia o en Inglaterra. Y España debe mejorar mucho en este aspecto porque hablamos de unidades de ELA en muchos casos en aquellas zonas, en hospitales en los que un médico tiene interés en la ELA y hay una enfermera que le ayuda y la enfermera intenta, bueno, pues que las citas que tenga el paciente con otros especialistas sean lo más rápidas posibles. Eso no es una unidad de ELA, no está bien estructurada, el neurólogo no ve pacientes de ELA, ve pacientes de todo tipo, el neumólogo puede estar o no cercano a la enfermedad, el médico de digestivo puede estar o no cercano a la enfermedad, los pacientes van a necesitar en un momento dado de su vida una sonda por gastrostomía para poder seguir alimentándose, en fin. Esto debe estar muy bien estructurado. Un placer y hasta pronto. Esperemos poder vernos en la próxima ocasión en persona. Gracias. Bueno, la experiencia del doctor García Redondo, que conoce bien de cerca el tratamiento de esta enfermedad, hablaba de los enormes retos, de las diferencias también con el tratamiento en otros países europeos. Y esto enlaza bien con una pregunta que nos ha llegado también a través de la conexión online que está siguiendo este evento y que viene a preguntar qué otras unidades de ELA existen en España o están previstas en España. Nos hablaba Carmen González del caso de Madrid. Si no he entendido mal al ministro, se planteaban también en Asturias, en Extremadura. No sé si el secretario de Estado nos puede apuntar algo más, algún detalle más a esta pregunta que nos formulaban a partir de Zoom o cualquiera en la mesa, o hay algún otro plan, algún otro proyecto previsto a corto plazo para fortalecer esa red de la que también hablaba el doctor. Sí, justamente, bueno, muy buenas a... ¿Encendido? Sí. Buenas a todas y todos. Sí, lo que comentaba el ministro eran los dos centros que son monográficos, públicos, principalmente en que, digamos, relacionados con el ámbito de los cuidados y que están ubicados en Oviedo y en Cáceres, si no me falla la memoria, y que van a ser la punta de lanza para que posteriormente se pueda ir extendiendo eso en red, ¿no? Y eso además creo que intersecta bien con la parte desde el Ministerio de Sanidad de distribución de fondos a las comunidades autónomas para que puedan hacer mejoras tanto en las infraestructuras que tienen en sus centros sanitarios como en mejoras tecnológicas como puede ser, por ejemplo, los dispositivos de reconocimiento de movimiento ocular para la apertura de puertas o para la usabilidad de los servicios sanitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, de todas formas, la elaboración de centros específicos en las comunidades autónomas, pues como bien sabe y además ha explicado muy bien la responsable de la Consejería de Sanidad, es una competencia dentro del marco de las comunidades autónomas que creo que se mueve también un poco por esta idea de innovación asimétrica en la cual cuando unas comunidades autónomas ven que hay otras que llevan a cabo acciones que verdaderamente merecen la pena, que son efectivas y que cubren una necesidad, lo más probable es que sigan aflorando tomando como modelo la de las primeras comunidades autónomas que se han lanzado a ello. Por compartir la visión, alguna muy personal de los enfermos de ELA, de los recursos que se pueden destinar y el muchísimo trabajo político también que hay que hacer en los próximos meses y en los próximos años. Vamos a escuchar ahora un testimonio también muy importante, seguramente el más importante que vamos a escuchar en la jornada de hoy, el de Raquel Estúñiga, diagnosticada con ELA después de 2 años con síntomas, después de 2 años yendo a visitar a muchos médicos. Tiene también un perfil muy interesante porque hace una gran campaña de sensibilización y de proyección de cómo sienten y lo que padecen los enfermos de ELA y sus entornos a través de un podcast que se llama Hable con ELA, habla de la enfermedad y da a conocer ese día a día de los pacientes, de los cuidadores, de los familiares y reivindica también ese derecho a una vida digna. Así que vamos a escuchar a Raquel. Antes de nada pido disculpas si se repite
levantaos cuando queráis, pero vamos. También a veces tiene vida propia. Dadme unos segundos que cambio de pantalla y les cuento desde mi punto de vista. Gracias. ¿Se oye bien? Buenos días, señor ministro, señoras eurodiputadas, resto de autoridades, asociaciones, amigos. Es para mí todo un honor estar hoy en la oficina del Parlamento Europeo conmemorando un día tan importante como hoy, el Día Internacional de la ELA. Mi nombre es Raquel Estúñiga, tengo 48 años y sufro esclerosis lateral amiotrófica, conocida de manera más común como ELA. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras que son las encargadas de efectuar los movimientos voluntarios del cuerpo, por lo que poco a poco vamos perdiendo la capacidad de movernos, hablar, tragar y respirar, pero nuestra capacidad intelectual no se ve mermada y somos plenamente conscientes de todo lo que le va sucediendo a nuestro cuerpo. Hablamos de una enfermedad que no tiene cura, tan solo podemos hablar de cuidados paliativos, que tiene una supervivencia media de 2 a 5 años y considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las enfermedades más crueles, porque como ya he dicho anteriormente somos totalmente conscientes de la degradación de nuestro cuerpo. En mi caso tardaron casi 3 años en diagnosticarme, pasando por infinidad de diagnósticos fallidos como trochanteritis, lumbalgia, agotamiento físico y mental. Pasé incluso por una cirugía de columna, síndrome de la persona rígida, tretaparesia espástica, esclerosis múltiple y finalmente la noticia más devastadora: tienes ELA. De repente tu mundo y el de tu familia se viene encima. Piensas de todo. En mi caso lo único que pensé en mi hija Clara, que iba a ver cómo su madre poco a poco iba a perder sus facultades físicas hasta llegar un momento en el que no iba a poder abrazarla ni para consolarla. Es una enfermedad devastadora porque no solo afecta al que la padece directamente, sino que afecta a todo el entorno. Por eso hoy quiero dedicar un agradecimiento muy especial a esos ángeles que cuidan de nosotros y que están tan poco reconocidos por el sistema, los cuidadores principales, en mi caso particular, mi madre. Gracias, mamá, por cuidar de mí.
Además, nos encontramos abandonados por el sistema sanitario ya que no somos enfermos hospitalarios, por lo que con el avance de la enfermedad nuestras casas se van convirtiendo en hospitales hasta llegar a convertirse en UCIs hospitalarias, en donde nuestros cuidadores principales y las personas que contratamos de nuestros propios bolsillos se vuelven auténticos profesionales de nuestros cuidados. Además, nos encontramos abandonados por el sistema sanitario ya que no somos enfermos hospitalarios, por lo que con el avance de la enfermedad nuestras casas se van convirtiendo en hospitales hasta llegar a convertirse en UCIs hospitalarias, en donde nuestros cuidadores principales y las personas que contratamos de nuestros propios bolsillos se vuelven auténticos profesionales de nuestros cuidados. ¿Saben ustedes los gastos que supone ser agraciados por la ELA en etapas medias de la enfermedad, como es mi caso? Son necesarios entre 35.000 euros y 40.000 euros, pero si hablamos de etapas avanzadas de la enfermedad, podemos hablar de más de 70.000 euros anuales, ya que necesitamos estar con cuidados expertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ya que algo tan simple como una flema puede hacer que muramos asfixiados. No podemos consentir que una de las preguntas que nos hacen cuando llega el momento de hacernos la traqueostomía para seguir viviendo sea: ¿tiene usted los medios económicos para ser atendido en su domicilio? ¿Saben ustedes los gastos que supone ser agraciados por la ELA en etapas medias de la enfermedad, como es mi caso? Son necesarios entre 35.000 euros y 40.000 euros, pero si hablamos de etapas avanzadas de la enfermedad, podemos hablar de más de 70.000 euros anuales, ya que necesitamos estar con cuidados expertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ya que algo tan simple como una flema puede hacer que muramos asfixiados. No podemos consentir que una de las preguntas que nos hacen cuando llega el momento de hacernos la traqueostomía para seguir viviendo sea: ¿tiene usted los medios económicos para ser atendido en su domicilio? Díganme ustedes qué familia puede permitirse esa inversión. Tan solo un 5% de las personas afectadas por la ELA se lo pueden permitir sin tener que arruinar a sus familias, por lo que la gran mayoría, pese a querer seguir viviendo, se ven abocados a pedir la sedación voluntaria. Con esto no quiero decir que esté en contra de la eutanasia, pero estoy segura de que muchas personas no tendrían que verse en esa tesitura si tuvieran la opción de tener una vida digna. Además, está recogido dentro de la Constitución española el derecho fundamental de todo ciudadano español a tener una vida digna, que en el caso de las personas enfermas de ELA no se cumple. Estamos abandonados por un sistema que nos niega tratamientos tan esenciales como la fisioterapia, la terapia ocupacional o la logopedia, por no ser enfermos recuperables, y le estamos quitando la plaza a otros enfermos que sí pueden recuperar, como me dijo la foniatra del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Es por todo esto que asociaciones como Adela forman un papel fundamental para las personas afectadas por esta cruel enfermedad, ya que no solo dan una cobertura intensiva a los pacientes con ayudas técnicas y terapéuticas, en la mayoría de los casos inasumibles por los pacientes y sus familiares, sino que apoyan también a las familias proporcionándoles ayuda psicológica, así como cursos de formación, todo gracias a donaciones conseguidas en actos benéficos, donaciones de empresas y particulares y otras acciones, como el calendario solidario por una vida digna. Con su gran labor y el compromiso de otras entidades con las cuales se han firmado convenios de colaboración, hemos conseguido que se realice un curso de especialización en cuidados especiales de enfermería. Hemos conseguido hacer un decálogo de buenas prácticas en el transporte sanitario y los servicios de urgencias de toda España, y lo más importante que se ha logrado en la Comunidad de Madrid: abrir el primer centro de atención digna para pacientes de ELA en el Hospital Isabel Zendal. Un centro que ya presta servicio a más de 40 pacientes, pionero a nivel mundial, y que esperamos sea un hecho en un periodo no muy lejano en el resto de las provincias de toda España. También se está trabajando en una residencia para larga estancia en el antiguo Hospital Puerta de Hierro y una residencia de corta o media estancia en el Hospital de Santa Cristina en Madrid. En Extremadura y en Asturias hay proyectadas la construcción de sendas residencias para pacientes de ELA. Os necesitamos a todos. Necesitamos que esa ley, en la que fue guardada hasta en 48 ocasiones en el fondo de un cajón la legislatura pasada, salga adelante de una vez. Esto no va de partidos políticos, ni de ideologías políticas, va de salvar
seres humanos. Ni en algo tan importante van a ponerse ustedes de acuerdo. Han sido capaces de hacer una ley contra el maltrato animal y nosotros nos estamos muriendo sin el amparo de las instituciones políticas. Cada día mueren 3 personas afectadas por la ELA, se diagnostican 3 nuevos casos. Confío que desde aquí aceleren los trámites para todas las personas que padecemos ELA tengamos el derecho a tener una vida digna, porque hoy somos cerca de 4.000 enfermos, pero mañana pueden ser cualquiera de ustedes, un familiar o cualquier persona cercana. Gracias a Carmen Garrido, a Adela y a la sede del Parlamento Europeo por darme hoy la oportunidad de hablar en nombre de todos mis compañeros y de sus cuidadores y familiares más directos, afectados directamente por esta terrible enfermedad. Espero que mi testimonio remueva un poco sus conciencias y se pongan a trabajar cuanto antes en este tema tan delicado. Un saludo. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias por el testimonio tan valiente, sin duda tan conmovedor. Decías que esperabas que sirviera para agitar conciencias y seguro que lo ha conseguido, la de todos los que estamos aquí en la sala. Gracias por compartir esa visión, sin duda tan personal y tan importante. Yo creo que sin duda ha sido el testimonio más importante del día de hoy y el que más nos ha llegado, ¿no? Y también muy importante ese mensaje a su madre, a los cuidadores y a todos los que están alrededor de los enfermos de ELA. Vamos a ir terminando ya el acto de hoy. Lo hacemos ahora con la intervención del secretario de Estado, el señor Javier Padilla. Muchas gracias a todas y todos. Creo que, desde luego, si algo tiene que trascender de todo lo que hemos dicho aquí hoy, no es ni lo que ha dicho el ministro, ni lo que hayan podido decir Rosa, Estrella, Carmen, Carlos o lo que pueda decir yo ahora. Creo que es muy evidente que si algo tiene que trascender de todo lo que se ha dicho hoy aquí es lo que acaba de decirnos ahora Raquel y todas las personas que han hablado a través de Raquel. Yo voy a ser breve. Yo soy médico de familia. Yo soy médico de familia y he tenido en mi consulta algún paciente que ha sido diagnosticado de ELA. Y recuerdo uno en concreto en el cual, una vez sabíamos el diagnóstico de ELA, me decía que tenía miedo. Y yo le respondía que a qué tenía miedo. Y principalmente a lo que tenía miedo era a lo que nos ha dicho ahora mismo Raquel. A no poder abrazar, a la soledad, a que hubiera un momento en el que viera cómo, permaneciendo constantemente activas y normales las condiciones cognitivas, veía cómo su cuerpo iba perdiendo funcionalidades. Desde la consulta, cuando alguien te dice que tiene miedo a algo, tú lo que le puedes decir siempre es que le vas a garantizar el acompañamiento y que siempre vas a estar ahí. Desde la política, cuando alguien te dice que tiene miedo a algo, tú lo que le tienes que garantizar es que vas a tener la capacidad para dar respuesta a esos miedos, para que esos miedos se vean representados en tu agenda legislativa y en tu agenda ejecutiva y porque sean muy conscientes de que su voz va a tener siempre un lugar en el que se toman absolutamente las decisiones. Por eso creo que hoy, y lo ha dicho antes el ministro y creo que yo ahora puedo refrendarlo, sí que podemos decir
que la ley es una prioridad, pero la ley es una prioridad principalmente porque la habéis puesto vosotros como una prioridad, y eso es una cosa que hay que agradeceros absolutamente a todos los colectivos que trabajáis en todo lo relacionado con el ELA. Decía Rafa Cofiño, que además de ser diputado en el Congreso, es escritor. En uno de sus poemas termina diciendo que la luz no llega sin ruido. La luz a los pacientes con ELA no va a llegar sin el ruido que habéis tenido que estar haciendo para que verdaderamente pudiera materializarse. Y eso es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes. Pero además, esa luz no es una luz que vaya a alumbrar solamente a las personas que van a poder beneficiarse de los cuidados y de las prestaciones una vez se materialice, sino que sobre todo va a llegar también para las personas que vengan detrás. Además que esa luz no es solamente luz, sino que también es un legado que además nos va a permitir al sistema, a los profesionales, mirar a muchos pacientes a través de la mirilla que supone el ELA, porque va a poner muchas necesidades encima de la mesa. Hace unos años había un congreso de salud comunitaria que tenía un lema que decía: hace falta una comunidad para cuidar de una persona. Creo que este es un claro ejemplo de que hace falta toda una comunidad o toda una sociedad para cuidar de esa persona, pero debemos preguntarnos en qué se materializa eso. Pilar, antes, la vicepresidenta de ADELA, hablaba del derecho a la protección de la salud, y nosotros lo que tenemos que autopreguntarnos es eso, cómo lo operativizamos. Cómo creamos las condiciones para tener bienestar, cómo creamos las capacidades para recibir cuidados y cómo creamos las garantías para recibir ese acompañamiento. Yo creo que eso, que puede ser vivido como un retraso y una multiplicidad de iniciativas, realmente lo que quiere decir es que hay mucha gente interesada en ponerse de acuerdo. Hay mucha gente interesada en ponerse de acuerdo y en que ese acuerdo no se diluya en el momento de que esas personas desaparezcan del lugar en el que está. Los acuerdos que se están generando son acuerdos de época, son acuerdos que ya se van a mantener y que van a perpetuarse para que los demás, posteriormente, llegue un momento en el que se planteen cómo habíamos podido vivir con un sistema sanitario que no prestara atención a las personas con ELA en las situaciones en las que lo necesitaban. Y eso creo verdaderamente que vamos a conseguirlo y que estamos a punto de conseguirlo. Creo que es el momento de poner en valor no solamente el trabajo de todas las personas con diagnóstico de ELA, de todos sus familiares y de todos los colectivos que han trabajado de su mano. Creo que también hay que poner en valor, y quiero agradecer al Ministerio de Derechos Sociales por el liderazgo institucional. Saben que por parte del Ministerio de Sanidad van a contar siempre con todo el apoyo necesario y con la parte que a nosotros nos toca desde el ámbito puramente sanitario, pero también quiero agradecer a los parlamentarios que no están aquí, y no están aquí, entre otras cosas, porque están trabajando en la ley ELA a día de hoy en el Congreso de los Diputados, porque van a convertir este reclamo en voz, en ley. Creo que podemos decir a los pacientes que vuestras voces se van a convertir en el boletín oficial del Estado, que al fin y al cabo es a lo que todos aspiramos. Y creo que hay algo muy importante y que tenemos que resaltar. Esto no se hace ni por pena, ni por asistencialismo, ni por misericordia. Esto se hace por justicia. Incorporar las prestaciones al sistema sanitario para que la gente reciba los cuidados que necesite es una condición principal de justicia. Hablamos en muchas ocasiones de que ninguno de nosotros tendríamos dinero para poder pagarnos una habitación de una UCI en el momento en el que en la pandemia caíamos con COVID. Evidentemente tampoco tendríamos dinero para pagar los cuidados que necesitaríamos si tuviéramos ELA. Para esto, evidentemente, sirven las sociedades, para esto pagamos nuestros impuestos, para que cuando verdaderamente lo necesitamos, el Estado esté ahí para poder decirnos que en ningún momento nos va a fallar cuando lo necesitemos. Por último, quería terminar haciendo referencia a una cosa que ha dicho antes Pilar en la inauguración. Ella ha dicho que la gran mayoría de los pacientes con ELA eligen vivir o elegirían vivir en el caso de que tuvieran la capacidad para poder hacerlo. Esto me ha recordado una frase que leía el otro día de un filósofo francés, de Gilles Deleuze, que decía: prefiero morir a la salud que se nos propone. Creo que uno de los principales objetivos y de los mandatos que tenemos que tener desde las instituciones es poder proponer una salud que sea deseable para todo el mundo y unas condiciones en las que todo el mundo pueda elegir vivir. Así que nada más, agradeciendo mucho la organización, agradeciendo mucho la invitación y reiterando el total y absoluto compromiso de este Gobierno, de este Ministerio y del Ministerio de Derechos Sociales con vuestros reclamos y también con unos reclamos que creo que son unos reclamos de sociedad. Así que nada más y muchísimas gracias, y especialmente muchas gracias, Raquel. Gracias, secretario de Estado. Con esta intervención terminamos ya el acto. Les agradezco de verdad que hayan estado hoy aquí. Para muchos de ustedes el ELA es el día a día y lo conocen
por desgracia, muy de cerca. Para los que no lo conocemos tanto, sin duda hoy yo estoy seguro de que el acto de hoy ha cumplido su cometido y ha removido conciencias y ha tenido un gran impacto y nos ha ofrecido una experiencia muy directa y muy intensa gracias a testimonios tan valientes. Así que se lo agradezco de veras. Yo creo que en ese sentido se ha cumplido la misión. Terminamos el acto y les dejamos ahora con la interpretación de una pianista que no estará con nosotros, pero que tendremos muy presente y que seguro que en el futuro vamos a poder escuchar. Así que gracias a todos, de verdad. Gracias.